estuvimos viendo una pequeña introducción a los temas de... que no la vamos a hacer a ver ni cagando, pero bueno. De Veamos algunas justicia cuestiones social. si quiere, más prácticas, digamos. Eh, la clase anterior, ahí hemos estado viendo temas que tenían que ver con ¿cómo se llama esto? Con justicia distributiva. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ustedes estaban en la clase anterior? Yo sí, profe. Tú sí, Pablo. Ah, ya. Claro, vimos el utilitarismo, igualismo y la corriente axiomática. Hasta ahí quedamos. Una corriente axiomática que en realidad no tiene las aspiraciones de ser criterio de justicia en nada que le parezca. Pero vamos a tratar de verlo. En todo caso, hay un trabajo que yo escribí sobre la cuestión de la regla del Talmud, ¿no es cierto? Eh, que salió publicado en alguna revista, que no me acuerdo cuál, eh, pero que puede servir para suplir un poquito eso, ¿cachai? Eh, eh, por si acaso les interesa el tema. En la clase de hoy día, ¿no es cierto? Vamos a ver una cuestión, lo que yo tenía pensado, ¿no es cierto?, de acuerdo al programa, es ver un poquito eh, ¿cómo se llama?, alguna cuestión más instrumental, ¿no es cierto? Porque en la práctica, a ver, ¿cuál es el punto de este asunto? En la práctica lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, es que, anda a recordarme cuál era en qué estábamos. En la práctica, ¿no es cierto?, lo que ocurría es que se habla de desigualdad y qué sé yo qué, ¿no es cierto? En la práctica, ¿no es cierto?, hay poco... hay como harto que decir respecto a cómo se mide este tipo de cosas, ¿no? O sea, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando? Ah, ya la encontré, fenómeno. Ya, ok, estamos entonces, vamos a compartir pantalla, ¿no es cierto, muchachos? Eh, la cuestión es la siguiente, ¿no es cierto? La práctica, ¿no es cierto? Cuando uno dice, mire, fíjese que hay malestar social, ¿no es cierto? Yo, porque Chile es un país muy desigual, ¿es cierto eso? ¿Es un país muy desigual, Chile, o no? Ups. Se ve el diagrama, ¿no es cierto?, que teníamos, ¿no es cierto? ¿Se ve bien o Sí, no? pero sí, Fenómeno. Mira, la cuestión, ¿no es cierto?, de fondo, ¿no es cierto?, para mí el orden era como darle una vuelta a este tema, ¿no es cierto?, para entrar en más detalle, ¿no es cierto? En la práctica, ¿no es cierto?, lo que ocurre acá con el igualdarismo que llamábamos, ¿no es cierto?, en la clase anterior estuvimos explicando, ¿no es cierto?, qué sé yo, alguna de las tendencias, que ese es el tema, yo diría, que más desarrollo ha tenido la cuestión del igualdarismo. El utilitarismo, ¿no es cierto?, ha tenido otro tipo de desarrollo, ¿no es cierto?, que son importantes, pero en mi opinión, ¿no es cierto?, ahí tenemos algunos otros problemillas, digamos. Eh, digamos en principio, ¿no es cierto?, que ahí no ha habido mucho avance, digamos, digamos, conceptual, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de no logro encuadrar la pantalla maldita. Eh, no ha habido mucho avance, ¿no es cierto?, en términos conceptuales, ¿no es cierto?, respecto de estas corrientes utilitaristas, ¿ok? Eh, digamos, es un tema que no es muy favorito, pareciera, ¿no es cierto?, por parte de quienes sustentan posiciones en esa línea, ¿ok? Entonces, pero lo importante de este tema, ¿no es cierto?, para mi gusto, es que uno debería, por lo menos a esta altura del partido, ¿no es cierto?, deberíamos saber de qué estamos hablando, ¿ok? Cuando hablamos de desigualdad, ¿cómo medimos eso? ¿Qué significa ser desigual en la práctica, ¿no es cierto?, en un país? Les devuelvo la pregunta. ¿Chile es un país desigual, chicos? ¿Sí o no? ¿Se aceptan opiniones? Profe, yo creo que si hubo un malestar social como el que vimos el año pasado, yo creo que sí es desigual. Eh, yo creo, ¿no es cierto? O sea, ¿y cómo se mide eso? Claro, ese es el problema, que la no se distribución de puede. riqueza, ¿no? Ya la exclusión de riqueza es muy mala en Chile. ¿Cómo sabías eso? Eh,
por los gráficos que muestran. Por los gráficos que muestran. Ya. Bien, a ver, chicos, ese es el motivo de esta parte, ¿ok? O sea, seamos más precisos, ¿no es cierto? Intentemos, ¿no es cierto?, por último, tener alguna idea, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando cuando hablamos de desigualdad. De hecho, ¿no es cierto?, vamos a ver, en la clase de hoy día aspiro a que veamos algunos indicadores, ¿no es cierto? Quizás no vamos a alcanzar a verlos todos, ¿no es cierto? Pero sí, o algunos indicadores, ¿no es cierto?, que de hecho reflejan mucho, ¿no es cierto?, el pensamiento que tiene, que se ha tenido sobre este asunto, ¿no es cierto?, de distintas ópticas, ¿ok? Partamos de una idea, ¿no es cierto?, central. Si se quiere, más bien una cuestión histórica, qué sé yo, lo primero que deberíamos decir, ¿no es cierto?, es, bueno, la primera idea que surge sobre este tema, ¿no es cierto?, es lo que se han dado en llamar las curvas de Lorenz. Las curvas de Lorenz. Esto ya tiene sus añitos, ¿no es cierto? La idea, ¿no es cierto?, de este asunto, ¿no es cierto?, es decir, mira, ¿sabes qué? Midamos entonces qué tan desigual es la distribución del ingreso, ¿ok? Digamos, entonces, que yo voy a construir un gráfico, ¿no es cierto?, qué sé yo, voy a construir una función acumulada porcentual. ¿Cómo se llama? Es una función de cuantiles, ¿ok? Voy a graficar los cuantiles de ingreso respecto a la población, ¿ok? Bueno, aquí vamos a tener la población, por ejemplo, y aquí vamos a tener el porcentaje del ingreso, si se quiere, el ingreso, ¿no es cierto?, que vamos a tener las personas. Ingreso. Como estas son distribuciones cuantílicas, ¿no es cierto?, esta cosa, ¿no es cierto?, tiene un 1 acá y un 1 acá también, ¿no es cierto? O un 100% y la cosa. O sea, lo que estamos diciendo con esto, chanchitos, es algo como esto. Aquí aparece, lo primero y más obvio, me quedo medio chato la cosa porque este uno es más largo que este otro, pero bueno, supongamos que está claro, ¿no es cierto?, que eso es un cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una distribución completamente igualitaria del ingreso, ¿no es cierto?, nos diría, mira, ¿no es así? O sea, aquí tengo el 1% de la población y aquí tengo el 1% del ingreso. Es completamente igualitario. Chancho. Grafiquemos la realidad. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la realidad? Bueno, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que si yo que el 1% de la población, por ejemplo, más pobre, son cuantiles ordenados, ¿no es cierto?, va a tener bastante menos que el 1% del ingreso. O sea, algo como eso. Pensemos que un 10%, por ejemplo, tiene el 2%, por ejemplo, del ingreso. Por ahí. Si unimos esos puntos, ¿no es cierto?, nosotros nos vamos a encontrar con una curvita así. ¿Estamos, Shanshu? Esto que está acá, ¿no es cierto?, se conoce como la curva de Lorenz. Y Lorenz no llega mucho más que esto, ¿ok? Lo único que te dice, ¿no es cierto?, es que mientras más cercano, ¿no es cierto?, a esta recta de 45 grados, ¿no es cierto?, el país o la población que estamos midiendo es más igualitaria, no más que eso, ¿ok? Y vamos a decir, ¿no es cierto?, entonces, de hecho, ¿no es cierto?, que si yo, por ejemplo, yo tengo una curva, que si yo, si es el país A y este otro es el país B, por ejemplo, el país A, ¿no es cierto?, es mejor, está mejor distribuido que el país B, ¿ok? En este caso, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que si este es el país A, ¿no es cierto?, este es el país A, y este otro es el país B, por ejemplo, se dice que la distribución de A domina a la distribución de B. Eso domina a lo Lorenzo. ¿Ok? Bueno, ¿por qué la distribución del país A no está más cercana a la curva, a esta curva? ¿Ok? A la curva, a la línea recta, está más cercana y no hay cruces. ¿Ok? O sea, en todos los casos es mejor la situación del país A que la del país B. ¿Chancho? Esto es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como les digo, como la dominancia de los Lorenz. Desafortunadamente, ¿no es cierto?, y aquí empiezan los problemas, ¿no es cierto?, los países, ¿no es cierto?, no muestran curvas tan parejitas como esta. ¿Ok? Entonces, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que si nosotros tengamos un país, por ejemplo, que tenga algo como esto.
Y ahí, bueno, la gente más pobre de este país en azul, ¿no es cierto? Llamémosle el país C, ¿no es cierto? La gente más pobre, ¿no es cierto?, está un poco mejor que la de la gente que está en el país A y en el país B incluso. Pero la clase media está bastante peor, ¿no es cierto?, que en el país A por lo menos. ¿Ok? Y bueno, y acá arriba, ¿no es cierto?, están más o menos parecidos. ¿Ok? Aquí no podemos decir nada respecto de cuál es mejor, si el país A o el país C o el país A. Aquí no hay dominancia de los Lorenz. No hay dominancia. No podemos decir nada, Pierre. ¿Estamos, Chancho? Bien, fantástico. ¿Ok? Eso es una primera idea, ¿no es cierto?, respecto a este asunto. ¿Cuál es el problema? ¿No es cierto? Bueno, justamente asociado a esta idea de las curvas de Lorenz, ¿no es cierto?, aparece lo que se conoce como el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini. Digamos entonces, ¿no es cierto?, que si yo que tenemos nuestra distribución igualitaria por ahí, ¿no es cierto?, y tengo mi curva de Lorenz por ahí. ¿Estamos, Chancho? Digamos que separamos esta cosa, ¿no es cierto?, en áreas. ¿Okay? Digamos que este es el área A y este es el área B. El coeficiente de Gini, ¿no es cierto?, entonces va a ser A sobre A más B. Las áreas. O sea, estamos pensando, ¿no es cierto?, en que esta área, esta diferencia, ¿no es cierto?, respecto de la distribución igualitaria, sobre todo el área, ¿no es cierto?, completa, me va a dar el coeficiente de Gini. ¿Estamos claros? Chanchito, se los presento. Este es el indicador más conocido de todos. ¿Ok? Este es el que más se utiliza. ¿Ok? El más usual de todos de las medidas de desigualdad. Eso nos permite comparar cualquier situación. ¿Ok? O sea, yo podría tener un país, pensemos, ¿no es cierto?, que si yo, un país que tenga esta curva de aquí. Ahí, por ejemplo. Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí tenemos lo mismo, no hay dominancia en los Lorenz, ¿no es cierto?, pero yo puedo establecer cuál es mejor que el otro, por esto. Le doy un número a la cuestión. Este número, de hecho, representa, ¿no es cierto?, aquel porcentaje, si se quiere, del ingreso, ¿no es cierto?, que le falta a ser redistribuido, por llamarlo de alguna manera. El porcentaje del ingreso que está injustamente o no equitativamente distribuido. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, y aquí tenemos la primera evidencia, ¿no es cierto?, para decir, claro, Chile es un país bastante injusto en muchos sentidos, ¿no es cierto? O sea, la mayor parte de los países desarrollados, ¿no es cierto?, tienen coeficientes Gini, ¿no es cierto? Los Gini, ¿no es cierto?, andan en 0,30 y algo, ¿no es cierto?, 0,32, ¿no es cierto?, para los países nórdicos, países, qué sé yo, como España, ¿no es cierto?, andan por ahí por 0,35, etc. ¿Ok? Hice una primera aproximación. Los países como Estados Unidos, ¿no es cierto?, el Gini, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, ¿no es cierto?, anda en 0,41 más o menos. ¿Ok? Países como Chile, el Gini chileno, ¿no es cierto?, anda en 0,5 más o menos. O sea, una distribución como el Loli, perrito. ¿Ok? Esto es de lo peorcito que hay. O sea, en América O sea, mientras más alto, peor, ¿no? El Gini. Claro. Sorry. Ah, ya. Ya me faltaba decir eso. El Gini, ¿no es cierto? El Gini, ¿no es cierto? El Gini llega hasta 1, ¿no es cierto?, en que nosotros tenemos perfecta desigualdad. Claro, significa que A, ¿no es cierto?, sobre A más B, este B es tan chiquitito, ¿no es cierto?, que no se percibe. ¿Te das cuenta? Un Gini 1 significa, ¿no es cierto?, que yo tengo algo como esto, la distribución del ingreso. O sea, nadie tiene nada, ¿no es cierto?, hasta el 1 que está acá, ¿no es cierto? Nadie tiene nada, y todo el dueño de todo, ¿no es cierto?, es una sola persona. Eso es un Gini 1. Un Gini 0 significa que esta área A, ¿no es cierto?, es nada. O sea, significa que mi curva de Lorenz, ¿no es cierto?, está tan cerquita que es casi imperceptible, ¿no es cierto?, la diferencia. ¿Te das cuenta? O
sea, el Gini, ¿no es cierto? Este coeficiente, ¿no es cierto? Es menor que 1, pero mayor que 0. ¿Ok? Mientras más chico, más mejor. ¿Ok? Más cercano Oiga, a 0. profe, y mientras más cercana a la recta, ¿es Más mejor o equitativo. peor? Más equitativo. Ah, más equitativo. Claro, la curva de Lorenz mide el porcentaje de ingreso que recibe el porcentaje equivalente de población. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estoy diciendo acá con la curva de Lorenz. Si la curva de Lorenz, ¿no es cierto? Pensemos, ¿no es cierto?, que si yo está muy pegadita, por ejemplo, a la recta igualitaria, esta área A, ¿no es cierto?, va a ser chiquitita. Fíjate en la expresión del Gini. Esta área va a ser chiquitita. O sea, este número va a tender a ser 0, ¿no es cierto?, cuando pasa eso. Y A más B, ¿no es cierto?, bueno, B va a ser un número, un número muy cercano a 0,5, algo por el estilo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, este coeficiente va a ser 0. ¿Te das cuenta? Va a tender a ser 0 en la medida en que mi curva de Lorenz esté muy cerca de la recta distributiva igualitaria. ¿Ok? ¿Queda claro el punto, chanchitos? Sí, profe. ¿Sí? No hay drama con este asunto, ¿no es cierto? Como te digo, este número, ¿no es cierto?, en el caso chileno, ¿no es cierto? Bueno, una de las cosas que también se sabe, ¿no es cierto?, a tanto del partido es que la distribución de ingresos es re difícil de modificar. O sea, Chile, ¿no es cierto?, qué sé yo, en los últimos 20 años, ¿no es cierto?, o los últimos 30 años, ya que les gusta tanto hablar de los últimos 30 años a la gente joven, pasó de algo así como 0,52, ¿no es cierto?, a principios de los 90, ¿no es cierto?, llegó en la actualidad a 0,49 más o menos. 3 puntos porcentuales con cueva, ¿no es cierto?, en los últimos 30 años. Hemos bajado un punto porcentual, ¿no es cierto?, por cada década. Eso es muy poquito. Pero eso no significa que en Chile estemos especialmente lentos para redistribuir ingresos. En general, ¿no es cierto?, alterar la distribución del ingreso es bastante difícil. ¿Okay? Y eso lo han demostrado, ¿no es cierto?, la experiencia de muchos países. Países, ¿no es cierto?, como el caso mexicano, por ejemplo, cuando firman el NAFTA, ¿no es cierto?, el Tratado de Norteamérica, ¿no es cierto?, se pensaba que uno de los efectos que iba a tener sobre México, ¿no es cierto?, era corregir la muy desigual distribución de ingresos que tenían los mexicanos. Y en realidad a México le fue muy bien con esa asociación comercial con Estados Unidos, ¿no es cierto? Creció mucho su PIB, qué sé yo, ¿no es cierto?, el ingreso per cápita, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, pero su distribución del ingreso no mejoró un pelo. Cuidado con esto es una distribución relativa. Este número es un número que no tiene dimensiones. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, lo que tengo acá, ¿no es cierto?, es porcentaje de población, y aquí tengo porcentaje de ingreso. Porcentajes. Eso significa, ¿no es cierto?, que si yo le subo el sueldo a todos los jugadores en la misma cifra, ¿no es cierto?, que si yo aumento el PIB, ¿no es cierto?, en un 10%, el Gini no cambia. No cambia. ¿Se dan cuenta? Es una distribución del ingreso que es esencialmente, ¿no es cierto?, una distribución relativa del ingreso. ¿Okay? Y la distribución relativa del ingreso es un digo, muy pegote, ¿no es cierto?, muy difícil de resolver. Quizás otro antecedente que es importante, ¿no es cierto?, una de las cosas que ocurre, ¿no es cierto?, en los países europeos, ¿no es cierto?, especialmente, es que el Gini, si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre los países europeos y Estados Unidos es bastante fuerte. Los países europeos son muchísimo más igualitarios que Estados Unidos. ¿Okay? Esto que está acá, ¿no es cierto?, este efecto, ¿no es cierto?, normalmente tiene que ver con la intervención del Estado. ¿Ok? El Gini, antes de la intervención del Estado, ¿no es cierto?, está incluso en situaciones aún peores que esto, y peores que el Estados Unidos. Si tú mides el Gini, ¿no es cierto?, de los ingresos autónomos de las personas, ¿no es cierto?, te vas a encontrar con un Gini cercano a 0,43, 0,45, por ahí, en la mayor parte de los países europeos. Si tú agregas a eso la intervención del Estado, el cobro de impuestos, los subsidios, ¿no es cierto?, el gasto social, y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, llegas a cifras como esta. En el caso chileno, ¿no es cierto?, y esa es una de las grandes críticas que hay con lo que hemos hecho como país, ¿no es cierto?, es que en Chile, ¿no es cierto?, la intervención del Estado casi no modifica el Gini. No produce ningún cambio. La presencia del Estado, ¿no es cierto?, es súper neutra, ¿no es cierto?, en términos de distribución del ingreso en el caso chileno. ¿Ok? ¿Estamos, Chancho? ¿Se entendió este asunto? Sí, Sí, profe. profe. Está bien. Bien.
Sobre esto hay varias críticas, ¿no es cierto? Como les digo, no es solamente lo que acabamos de comentar. Hay, a partir de este análisis, ¿no es cierto? Hay varias cosas que se han podido constatar y han surgido, de hecho, antecedentes distintos. Uno, ¿no es cierto?, es esta cosa, ¿no es cierto?, del Gini relativo, ¿no es cierto?, este número relativo. Pero otra cosa, ¿no es cierto?, es lo que se ha dado en llamar el Gini absoluto. A ver, vamos a pasar a otra página. El Gini absoluto. El Gini absoluto. La idea acá, ¿no es cierto?, es bastante elemental, es bastante sencilla, ¿no es cierto? Es decir, es simplemente multiplicar por el ingreso medio, ¿no es cierto? Es el Gini absoluto, ¿no es cierto?, es el Gini por el ingreso medio. ¿Qué es lo que le va a dar eso? Bueno, le va a dar la diferencia, ¿no es cierto?, en ingresos entre los más ricos y los más pobres. La brecha de ingresos. Observen lo que le estoy diciendo con esto. Piensen, por ejemplo, que si yo, el mismo ejemplo que acabamos de decir, un tipo pobre, ¿no es cierto?, por ejemplo, que gana, no sé, el señor A, ¿no es cierto?, que es pobre, tiene 100 lucas gana 100 lucas mensuales. Uy, qué feo el número. Este tipo gana 100 lucas. ¿Ok? Lucas, moneda chilena. ¿Ok? El señor B, ¿no es cierto?, gana, pensemos en 10.000 lucas, o sea, 10 millones de pesos mensuales. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, la diferencia porcentual, ¿no es cierto?, entre uno y otro, ¿no es cierto?, es importante, ¿no es cierto?, qué sé yo, este señor, ¿no es cierto?, gana el 1% de lo que gana este otro. ¿Sí? ¿Sí? A tiene el 1%, ¿no es cierto?, de lo que gana B. ¿Ok? Fantástico. Y ahora hagamos, ¿no es cierto?, lo siguiente. Digamos que, qué sé yo, que, no sé, presencia del mercado capital y la cacha del SPA y lo emboque, ¿no es cierto?, la economía creció muchísimo, ¿no es cierto?, creció un 10%. ¿Ok? Esto es el G. Supongamos que el crecimiento es igualitario. ¿Ok? Entonces, este tipo, ¿no es cierto?, el señor A, ¿no es cierto?, ahora pasó a ganar, en vez de 100 lucas, ahora gana un 10% más. El señor A pasa a ganar 110 lucas. Y el señor B pasó a ganar 11 millones. ¿Cuánto gana el señor A en relación al señor B? El mismo 1%. La diferencia, ¿no es cierto? Esto sigue siendo el 1% de B. Esto es el 1% de B. ¿Y la diferencia en plata? Fíjate, como estábamos acá, ¿no es cierto? Este tipo, ¿no es cierto? La diferencia, ¿no es cierto?, entre estos dos tipos, ¿no es cierto? ¿Cuánto era? Bueno, era 9.900.000. ¿No es así? ¿Y ahora? ¿Cuánto es la diferencia entre, entre 11 y 110? $10.890. Sí. 10.800, o sea, 10.890.000, ¿no? 9.900.000, según esto. ¿Sí? Sí, pues. 9.900.000. No. ¿Qué diablo? No, no, un Debería poquito ser. más. Ah, no, porque sería huevón. Ya, claro. 10.890.000, sí. 10.890.000 lucas. Mira lo que nos pasó, chanchito. Antes la diferencia, ¿cierto?, era de 9.900.000 y ahora va a ser 10.890.000. Ambos crecieron porcentualmente lo mismo, ¿no es cierto? Pero en cantidad de riqueza, ¿no es cierto?, este tipo es todavía más rico, ¿no es cierto?, que el tipo A. Esto no se ve en el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini no cambia, ¿no es cierto?, cuando yo multiplico por una cantidad cualquiera con ponderador, ¿no es cierto?, la distribución del ingreso. En términos relativos, ¿no es cierto?, el tipo A, ¿no es cierto?, sigue siendo
sigue representando el 1% de lo que gana el tipo P. Pero en plata la diferencia aumentó, ¿no es cierto?, en una cantidad bastante importante, en casi $1.000.000. Eso es lo que se han dado en llamar los indicadores de desigualdad absoluta. ¿Ok? Aquí hay varios, ¿no es cierto? Aquí hay varios indicadores de desigualdad absoluta, ¿no es cierto?, que se han popularizado mucho, ¿no es cierto?, en los últimos años, y uno de ellos se debe, ¿no es cierto?, principalmente, que de hecho tiene ese nombre, ¿no es cierto?, el índice Palma. El índice Palma, ¿no es cierto?, es por Gabriel Palma, ¿no es cierto?, un economista chileno que trabaja en Cambridge. Conocido en todo el mundo. Lo que se intenta recoger con esto, ¿no es cierto? Bueno, el Gini absoluto recoge esto, ¿ok? Se multiplica 0,5, ¿no es cierto?, por, qué sé yo, por el sueldo medio, en el caso chileno, ¿no es cierto?, qué sé yo, que es el Gini más o menos que tiene Chile, ¿no es cierto?, si multiplica 0,5, qué sé yo, por $20.000, te da $10.000, ¿no es cierto? Pero si el ingreso per cápita, ¿no es cierto?, aumenta, que si llegamos a $30.000, ¿no es cierto?, y multiplica el mismo Gini, llegas a $15.000. ¿Te das cuenta? Eso significa, ¿no es cierto?, que la diferencia promedio, ¿no es cierto?, entre ricos y pobres, ¿no es cierto?, está en el orden de $15.000. ¿Te das cuenta? Aumentó la diferencia en términos de plata, en esto, en lucas. Ojo, ¿alguno de ustedes es comunista? No, ¿No? ¿Por qué lo dice No, tan pero tampoco decididamente? derechista. Usted es momio, bien, me parece, ya, no, bien me parece, No, no, no. No, derechista pero, tampoco. Jamás. poco, ya, falta que sea colocolino, no, no, ya. Mm, La verdad es que sí soy colocolino, profe. hostias, ya lo siento. Bueno, se te puede perdonar. Mientras no seas momio, puede pasar que sea colocolino. No, está bien, weón, tú sabías. ¿Cierto? Ya, Hay excepciones. hay excepciones, claro. No todo el mundo es perfecto. Ya, mira, ¿por qué les digo esto, a todo esto? Porque en la práctica, ¿no es cierto? Este es un argumento muy socorrido, ¿no es cierto?, por la gente de izquierda que es marxista. ¿Ok? Te dicen, mira, el capitalismo es concentrador sí o sí. Fíjate, cuando yo te digo, mira, el crecimiento del 10%, ¿no es cierto? Si yo te hubiera dicho, mira, la tasa de interés es un 10%, y esta es la riqueza de las personas, efectivamente, ¿no es cierto? Todos sabemos que una de las cosas que se fija en los mercados es la tasa de interés. Eso significa, ¿no es cierto?, que los más ricos van concentrando cada vez más riqueza. Ese es el argumento. El capitalismo es concentrador a partir de esta idea. ¿Ok? Y este es un problema serio, ¿ok? O sea, aquí estamos pisando, ¿no es cierto?, un problemita, ¿no es cierto?, medio resbaloso. De hecho, ¿no es cierto?, esto ha dado origen a otro tipo de indicadores, ¿no es cierto?, que intentan comprender de mejor manera, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando. Yo diría, ¿no es cierto?, que en ese sentido vale la pena, ¿no es cierto?, comentarles, ¿no es cierto?, lo que dice Palma en su análisis. ¿Qué es lo que él dice? Mira, en realidad, ¿no es cierto?, si uno mira las concentraciones, las curvas de Lorenz, ¿no es cierto?, de los países, ¿no es cierto?, se va a encontrar con situaciones como esta. A ver, me quedó mal ese mono. Ya. Tú vas a encontrar con situaciones como esta. Digamos, a ver, dibujémosla en rojo. Me quedó horroroso. Cosas como esa, por ejemplo. O me voy a encontrar con cosas como esta. ¿Qué es lo que él dice? Él dice en realidad, ¿no es cierto?, la clase media, por llamarlo de alguna manera, digamos, la moda, en torno al 50% de la gente, el 50% central en todos los países es muy parecido. Ya dijimos, acá tengo porcentaje de población, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo con esto, ¿no es cierto?, es que si yo llego aquí, por ejemplo, no sé, dividimos por 3. Ya, digamos que aquí tenemos el 25%, ¿no es cierto?, y acá tendríamos el 75% de la población. Los Gini, ¿no es cierto?, en este tramo son todos parecidos en todas partes del mundo. Muy parecidos. De hecho, yo lo estudié ese tema, ¿no es cierto?, en el caso chileno. En el caso chileno, ¿no es cierto?, este tramo medio, ¿no es cierto?, tiene un Gini del orden de 0,41.
que es muy parecido al de Estados Unidos, al de un país desarrollado. Lo que Palma observa, ¿no es cierto?, es que en realidad las diferencias entre los países injustos o justos, ¿no es cierto?, están en los extremos. ¿Cuánto concentran, ¿no es cierto?, los más ricos en relación al extremo más pobre? ¿Ok? El dicho propone, ¿no es cierto?, un indicador. Él propone un indicador, ¿no es cierto?, que ha dado a llamar el 10-40. Llamémosle el Palma, ¿no es cierto? El 10-40, así se le llama. Este indicador, ¿no es cierto?, recoge el ingreso, es igual al ingreso del 10% más rico, sobre el ingreso del 40% más pobre. Y ahí tenemos diferencias groseras. ¿Ok? Y efectivamente, ¿no es cierto?, cuando yo comparo lo que ganan acá, ¿no es cierto?, esta gente de acá, en relación a lo que gana la gente de acá, nosotros nos encontramos con sorpresa. Los países desarrollados, ¿no es cierto?, en general tienen un Palma, ¿no es cierto?, que no es más allá de 3 o 4 veces. En el caso chileno es como 30 veces. El 10% más rico en Chile tiene ingresos que son 30 veces mayor que el 40% más pobre. Ahí se puso pesado, por supuesto, esto también son porcentuales, ¿no es cierto? Pero sí es un indicador mucho más eficiente en ese sentido. Si consideramos este hecho raro, ¿no es cierto?, este hecho estilizado, ¿no es cierto?, que en realidad el 50% del medio tiene distribución más o menos pareja. Dato. Uno podría decir, mira, yo profesor de la UTA, cáchate, ¿no es cierto?, estoy dentro del 5% más rico de Chile. ¿Les cuento un dato? El Gini, ¿no es cierto?, del 10% más rico, o sea, tomando el último tramo, ¿no es cierto?, el 10% más rico, ¿no es cierto?, tiene una distribución de ingresos tan mala como el promedio nacional. O sea, el 1% de Chile, ¿no es cierto?, recibe 30 veces el ingreso del 40%, ¿no es cierto?, que está entre el 10% más rico. El Gini, lo que estoy diciendo es que el Gini en este tramo es parecido, ¿no es cierto?, al nacional. Eso explica muchas confusiones. ¿Ok? En Chile, ¿no es cierto?, que si se dice, mira, la clase media, ¿cuánto gana, cuánto reciben los hogares, la mediana de los hogares en Chile? La mediana ahora, no estamos hablando del promedio, la mediana, el 50% de los hogares, ¿con cuánto vive? Con 700 lucas. ¿Con cuánto vive el 70% de la población chilena? Con un palo y medio mensual. Eso no tiene nada que ver con lo que pasa de ahí para arriba. ¿Ok? Bueno, aquí han aparecido otros indicadores, ¿no es cierto? Y que cambien más bien estos números. En vez del 1040 ponen el 2020 o el 1010, que es cosa de ese estilo, ¿no es cierto? Pero que intenta capturar esto mismo. ¿Okay? La idea, ¿no es cierto?, de que aquí hay, ¿no es cierto?, una diferencia, ¿no es cierto?, que es importante, ¿no es cierto?, de considerar en los extremos. ¿Ok? La clase media, ¿no es cierto?, la gente que está como alrededor de la mitad de la distribución del ingreso, tiene Ginis, digamos, tiene distribuciones relativas del ingreso que son bastante parecidas en todo el mundo. Eso es lo más increíble de todo. ¿Ok? Bueno, y eso hace que el análisis tenga que ser un poquito más sofisticado. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya está. Ahí hay una primera idea, ¿no es cierto?, referida a este tema. Pero también hay otro tipo de indicadores, ¿no es cierto?, que yo diría están más asociados, ¿no es cierto?, a dispersión estadística. Por supuesto, uno podría aplicar medidas convencionales de estadística sobre este asunto, que sea la varianza de los ingresos, que sea cosas de ese estilo, y también podría tener ideas más o menos aproximadas de cómo es la distribución del ingreso, ¿no es cierto?, en un país cualquiera. ¿No es así? De hecho, se hace. ¿Okay? Cálculos convencionales de tipo varianza, división estándar y cosas de ese estilo, ¿cierto?, te dicen también bastante sobre qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, alrededor de una distribución del ingreso. Pero eso nos lleva a otro tema. ¿Okay? La idea, ¿no es cierto?, de una distribución estadística, ¿no es cierto?, en la práctica nos está diciendo, oye, aquí tenemos entonces un caso raro. ¿Por qué?
Fíjate, ¿no es cierto?, lo que ocurre. Ocurre, ¿no es cierto?, que las distribuciones del ingreso, ¿no es cierto?, tienen típicamente una cosa como de ese estilo. ¿No es así? Digamos en torno a una media. Con independencia de los valores del ingreso, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que los porcentajes de población acumulada, ¿no es cierto?, alrededor de esta media, ¿no es cierto?, son, si yo digo, ¿no es cierto?, mira, 3 veces la desviación estándar para acá, ¿no es cierto?, menos 3 veces la desviación estándar para acá, ¿no es cierto?, yo aquí tengo el 99,98% de la distribución. O sea, tengo aquí el 0,01% de la distribución y acá tengo el 0,01% de la distribución. Fíjate, ¿no es cierto?, que en la medida, ¿no es cierto?, en que yo me concentro, ¿no es cierto?, en una medición estadística, ¿no es cierto?, lo que yo empiezo a ver, ¿no es cierto?, es que en realidad los extremos de la distribución, ¿no es cierto?, son en realidad casos raros. En Chile, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿cuántos multimillonarios hay? Pues no mucho. En Chile, ¿no es cierto?, gente millonaria con patrimonios de millones de dólares, ¿no es cierto?, no hay más de 1000 personas. Son una cosa rara. De la misma manera, ¿no es cierto?, uno podría pensar, bueno, y la gente que qué sé yo, que extremadamente pobre, que tiene hambre en Chile, ¿cuánto será eso? Bueno, también debería ser una rareza estadística, ¿ok? Eso nos lleva, ¿no es cierto?, a una medida, ¿no es cierto?, que lo vamos a llamar la medida de entropía, ¿ok? Que en la práctica, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿no es cierto?, es decirnos, mira, cuidado, ¿no es cierto?, aquí la distribución del ingreso, ¿no es cierto?, tenemos que considerar la presencia relativa, ¿no es cierto?, también de estas situaciones extrañas, ¿ok? De hecho, uno podría hacer varias consideraciones respecto a este asunto. Uno podría decir, bueno, en realidad, una persona muy rica, ¿no es cierto?, qué sé yo, Andrónico Luxic, ¿no es cierto?, los Angelini, qué sé yo, los Falabella, ¿no es cierto?, qué sé yo, el Tatán, el presidente, ¿no es cierto?, ¿qué importancia tiene que tengan muchos miles de millones de dólares en su patrimonio? ¿Tiene importancia en realidad? Relativo. En realidad el consumo de esas personas no es tan alto, o sea que si yo la plata que tiene Piñera, ¿no es cierto?, no se la va a consumir hasta su tataranieto, ¿te das cuenta? Él mismo, ¿no es cierto?, ni siquiera tiene un patrón de consumo muy alto. ¿Te das cuenta? El tipo no es una persona ostentosa, ¿no es cierto?, no anda paseando en un Mercedes de oro ni nada que se le parezca, ¿te das cuenta? Anda en un Hyundai. Tiene una casa cómoda, grande, que sé yo, en San Damián, que sé yo, dónde, pero en realidad no es nada tampoco del otro mundo, ¿te das cuenta? El punto es, ¿no es cierto?, en que de pronto, ¿no es cierto?, a lo mejor le estamos poniendo algo de color. La idea, ¿no es cierto?, del índice de Taylor, ¿no es cierto?, precisamente recoger esa idea, la idea de entropía. ¿Ok? ¿Hasta qué punto, ¿no es cierto?, nosotros tenemos funciones representativas? Tratar de, en la idea, ¿no es cierto?, la idea del índice de Taylor, ¿no es cierto?, es tratar de que los coeficientes, los valores, ¿no es cierto?, que están en extremos estadísticamente poco significativos, ¿no es cierto?, tengan menos peso, ¿no es cierto?, que aquellos que tienen, que aquellos que son más centrales, ¿no es cierto?, en la distribución del ingreso. ¿Cachai? Eh, ¿Están viendo lo que estoy mostrando en pantalla o no? Sí, profe, se ve. ¿Qué es lo que están viendo? Están viendo una patilla que no sé de dónde la saqué esa weá. Wikipedia, profe. ¿Qué alcanzáis a leer ahí? El índice Atkinson, Atkinson. claro, porque ahí me equivoqué. No, ahí no, a ver, ¿qué diablo? A ver, busquémoslo, el índice de, está sacado de Wikipedia, hay que ver esa weá. Pero dejémoslo, eso puede servir para recordar esta cosa, porque eso lo vamos a ver en un par de minutos más, ¿no es cierto? En realidad, eso lo estaba buscando para buscar expresiones más matemáticas, ¿no es cierto?, de esta cosa. Lo que pasa es que esta cuestión, a ver, básicamente, ¿no es cierto?, lo que hace el índice de Taylor, ¿no es cierto?, es calcular lo mismo que el índice de Gini, ¿no es cierto?, pero con valores logarítmicos. Déjame ver si la encuentro en alguna parte una expresión matemática para eso. Porque no me la sé, obviamente. Ahí está el índice de Taylor, ¿no es cierto? Aquí está. Porque hay algo, ¿no es cierto? Un paper, ¿no es cierto?, de la colección Cielo, nada, weá. No, ¿No hay? ¿Hay que sacar lista? ¿ah?
¿Cuál? No, las que están con círculo. Me equivoqué, no sé qué diablos es eso. Bueno, ahí está explicado el índice de la cachimba que habíamos dicho. Está muy enredado. Aquí está el índice de Taylor, a ver si lo podemos decir. Hay una versión sencilla de esta cosa. ¿100? ¿Cuánto sale? Bueno, ahí hay Cuatro. medida estadística, todo esto es lo que No. les estaba comentando. A ver. Ahí está. Ahí hay medidas que si yo quiero, ¿no es cierto? Está toda la patilla de lo que les habíamos comentado recién, ¿no es cierto? Aquí están las curvas de Lorentz y toda la cachimba esa que les había comentado. Pero me interesa el índice de Taylor para que lo vean como una expresión matemática simplemente. ¿Okay? Este toca. Definición estándar, la cachimba y la cacha del span, ¿cierto? Vamos a buscar esta cuestión más rápido. Bueno, ahí está el nombre, lo que les decía recién, los índices de entropía. ¿Okay? Fíjense lo que el cálculo del índice de Taylor, lo que les decía recién. Ustedes se fijan, ¿no es cierto? Observen, aquí lo tengo, ¿no es cierto? Fíjense, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo acá es la media, ¿no es cierto? 1 partido por n, x y partido por mu, ¿no es cierto? Es decir, por la media, ¿no es cierto? De nuevo, ¿no es cierto? Logaritmo de la posición relativa de cada uno de los coeficientes de ingreso. Es una función decreciente de su probabilidad de ocurrencia, siendo en desigualdad distributiva. Tay propuso el siguiente índice. Esta es la versión original. Aquí, claro, con posterioridad se han analizado, ¿no es cierto? Se han generalizado los índices Taylor. El índice Taylor, ¿no es cierto?, general es esta cosa que está acá. ¿Ok? Y el índice A, ¿no es cierto?, en ese caso el alfa, ¿no es cierto?, es un coeficiente de entropía general, es decir, hasta qué punto nosotros valorizamos, si quieren, ¿no es cierto?, los datos, ¿no es cierto?, que tienen una probabilidad de ocurrencia más baja. ¿Ok? Básicamente, fíjense ustedes lo que tengo acá, el logaritmo, ¿no es cierto?, de los xy sobre mu. O sea, lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, es transformar la distribución del ingreso, ¿no es cierto?, en una función logarítmica de los ingresos relativos en relación al ingreso promedio. La gracia de este indicador, como les digo, ¿no es cierto?, es que se hace mucho más, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Este indicador de Taylor, ¿no es cierto?, permite, ¿no es cierto?, valorizar de distinta manera, ¿no es cierto?, las excepcionalidades. Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que no nos interese mucho el caso, ¿no es cierto?, de los extremadamente pobres y los extremadamente ricos. Sí, ¿no es cierto?, en muchas partes del mundo, ¿no es cierto?, uno podría decir, bueno, que haya muchos ricos en Suiza, pero la verdad es que no nos importa mucho. ¿Te das cuenta? Lo que nos interesa, ¿no es cierto?, más bien es lo que pasa, ¿no es cierto?, con lo que tiene mayor presencia estadística. Esa es la gracia del índice de Taylor. La gracia principal, ¿no es cierto?, del índice de Taylor, ¿no es cierto?, es básicamente, ¿no es cierto?, la idea de que nosotros deberíamos valorar, ¿no es cierto?, de manera diferenciada, ¿no es cierto?, aquello que es sujeto de política en la práctica. ¿Ok? Fíjate lo que dice respecto al parámetro de alfa. Valores altos de alfa están asociados con una mayor sensibilidad ante cambios que afectan a la parte alta de la distribución, mientras que valores bajos de alfa asignan mayor ponderación a los cambios que afectan a la parte baja de la distribución. Claro, fíjate que aquí está el índice generalizado, ¿no es cierto? Si yo calculo esto, ¿no es cierto?, con un alfa grande, digamos, ¿no es cierto?, bueno, distinto de 0 y distinto de 1, porque hay que la pelotera, ¿no es cierto?, con alfa 1, lo que nos va a ocurrir acá, ¿no es cierto?, es que yo voy a tener, ¿no es cierto?, una importancia relativa mayor, ¿no es cierto?, para ¿cómo se llama?, para los valores altos, porque es un exponente.
¿Te das cuenta? Valores más bajos que 1 para el alfa, ¿no es cierto?, significa en realidad raíces. ¿Te das cuenta? Eso significa, ¿no es cierto?, que lo que yo estoy haciendo acá es sacar una raíz de los valores. Significa, ¿no es cierto?, que los coeficientes altos, ¿no es cierto?, de la distribución pasan a tener una importancia relativa menor, especialmente si lo calculamos como logaritmo. ¿Ok? El índice de Taylor, ¿no es cierto?, cuidado con esto, ¿no es cierto?, es más bien una valoración, ¿no es cierto?, por la mayoría, si se quiere. Es una, yo diría, es una versión más política, ¿no es cierto?, si se quiere, de los indicadores disponibles de la distribución del ingreso. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que de hecho, normalmente, ¿no es cierto?, nosotros se utilizan los índices Taylor que ustedes van a ver en publicados, ¿no es cierto?, que utilizan un alfa igual a 0,5. Alfa 0,5 significa raíz. Y por lo tanto significan además, ¿no es cierto?, que esos índices valoran mucho más, ¿no es cierto?, o proporcionalmente más, ¿no es cierto?, que los valoran proporcionalmente más lo que pasa con los más pobres. ¿Ok? Porque no sé si lo alcanzamos a hablar, ¿no es cierto?, en la clase anterior, ¿no es cierto?, sobre el criterio de desarrollo, ¿no es cierto?, de Rawls, ¿no es cierto?, que decía, mira, los países son desarrollados en función, ¿no es cierto?, de cómo tratan a los que están peor ubicados dentro de la distribución del ingreso. En la práctica, ¿no es cierto?, usar un tail con alfa igual 0,5, ¿no es cierto?, significa que nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto?, principalmente pensando, ¿no es cierto?, en la gente que está en la cola más baja de la distribución de ingresos. ¿Ok? Bien, ¿está claro este punto, chanchitos? El índice de Tail, entonces, ¿no es cierto?, dejémoslo anotado acá, ¿no es cierto? Sí, Tail, profe. Tail, ¿no es cierto?, es básicamente, ¿no es cierto?, un índice, ¿no es cierto?, de entropía, para ponerlo formal, de entropía. Pero, básicamente, ¿no es cierto?, yo diría, si queremos decirlo de alguna manera, esta entropía se refiere, ¿no es cierto?, a la presencia probabilística de los ingresos. Esto, de nuevo, tiene alta importancia. ¿Okay? De hecho, ¿no es cierto?, las funciones de densidad de probabilidad aplicada a poblaciones grandes, ¿no es cierto?, nosotros deberíamos verlo como una medida de probabilidad. ¿Ok? En fin, ese es un tema importante, ¿no es cierto?, el punto de Taylor, ¿no es cierto?, vamos, si hubiéramos seguido este curso, ¿no es cierto?, habríamos entrado con más detalle en ese tema. Hay otro más, ¿no es cierto?, que es importante, ¿no es cierto?, que es el índice de Atkinson. ¿Ok? Y este es, yo diría, más político. ¿Ok? Atkinson, ¿no es cierto?, propone una cuestión como la siguiente. Mira, él dice, ¿no es cierto?, que, pensemos de esta manera. Atkinson, ¿no es cierto?, como buen British, ¿no es cierto?, te dice, mira, supongamos, ¿no es cierto?, de que si yo tengo, no sé, grupos poblacionales, A y B, acá. Bueno, yo voy a tener, ¿no es cierto?, una valoración, si quiere, ¿no es cierto?, que crece de esta manera. Obvio, ¿no es cierto? Y voy a tener una función, ¿no es cierto?, de utilidad comunitaria, ¿no es cierto?, de nuevo, la función de utilidad social, ¿no es cierto?, que podría ser de esta forma. ¿Qué es lo que me dice esta función? Estas son curvas de utilidad, ¿no es cierto? Estas son curvas de utilidad social. ¿Ok? Utilidad social. Social, digamos aquí 0, 1. No, lo puse al revés. No me gustó. Porque quedan con los números al revés. Digamos, esta es la utilidad social 0, ¿no es cierto? U1, U2, U3. Con esto estoy diciendo, ¿no es cierto?, la utilidad aumenta cuando aumenta el ingreso, pero también aumenta cuando la distribución del ingreso es igualitaria. ¿Qué es lo que observa Taylor? Te dice, mira, Taylor, Atkinson, te dice, mira, si yo parto de una situación cualquiera, ¿no es cierto? Por ejemplo, una distribución del ingreso como esta. ¿Ok? Yo tengo que los señores A ganan más plata que los señores B. ¿Estamos claros? Fíjate, ¿no es cierto?, que esa distribución del ingreso, ¿no es cierto?, podría generar mayor utilidad social, ¿no es cierto?, si es que fuera igualitaria. Si este es el ingreso que tenemos, ¿no es cierto?, ahora hagamos una distribución equitativa a partir de este punto. Ups, me quedo como el ajo la línea.
Vamos a tratar de hacerlo lo más derecho posible para que se entienda lo que estoy diciendo. Uy. No, no hay que ver esa hueá. No te equivoques. ¿Dónde estamos? No, ese no. ¿Cuál era? Ah, esta era. Ya, aquí estamos tratando de hacer una línea recta. A ver si puedo, si logro hacer una línea recta. Aquí tengo un cartoncito, algo, ¿no es cierto?, que me puede... Ahí me quedo recta, ¿viste? Fíjate que es lo que dice aquí, cuidado con esta. Esta recta, ¿no es cierto?, también tiene 45 grados acá. Lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, es distribuir equitativamente el ingreso a partir de este punto de ingreso existente. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que en un punto como este, yo tengo el mismo nivel de ingresos que acá. El mismo nivel de ingreso, pero claramente estoy pasando por una curva de utilidad más alta. Lo que me está diciendo esto, ¿no es cierto?, es que el ingreso equitativo, ¿no es cierto?, genera más utilidad, ¿no es cierto?, que el ingreso desigualmente distribuido. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que tengo acá? Bueno, acá, ¿no es cierto?, tengo, digamos, la situación inicial, ¿ok? Y acá, ¿no es cierto?, tengo mi situación que yo podría alcanzar, ¿no es cierto?, si es que redistribuyo los mismos ingresos. ¿Estamos claros? De hecho, Atkinson, ¿no es cierto?, te dice, mira, ok, eso significa que, ¿no es cierto?, que si yo digo que E es igual a I asterisco sobre I barra, ¿no es cierto?, tengo entonces, ¿no es cierto?, una medida de la aversión a la desigualdad de la comunidad. Este indicador, ¿no es cierto?, esto que está acá, ¿no es cierto?, es la aversión a la desigualdad. Fantástico, ¿no es cierto? Fíjate que lo que estoy diciendo con esto, ¿no es cierto?, es en la práctica, ¿no es cierto? Lo que yo estoy diciendo con esto, ¿no es cierto?, es mira, ¿cuánto estaría yo ganando, ¿no es cierto?, si es que el mismo nivel de ingreso lo tengo yo, medido en términos de utilidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto estoy ganando, ¿no es cierto?, si yo redistribuyera mejor el ingreso que ya tengo. Chancho, ¿no? Algunos detallitos con esto. Esta medida, ¿no es cierto?, tiene un problema obvio. ¿Cuál es el problema obvio, chanchitos? ¿Cuál es el problema obvio? Puede ser la curva no, no sé. A ver, ¿cuál es el problema obvio? ¿Qué diablos? Me le perdí la cuestión. ¿Qué están viendo, chanchitos? ¿Están viendo el gráfico? Sí, profe, se ve. No, ya. Que algo hice que se me le perdió. Ya, bueno, ya. Ok, bien. Claro, o sea, más o menos lo que está diciendo Pablo, ¿qué dijo eso? Claro, o sea, nosotros, aquí aparece lo que decíamos en la clase anterior. El problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que nosotros no conocemos estas curvas. No son visibles. Las funciones de utilidad social, ¿no es cierto?, no son observables. Cómo se componen, cómo se agregan, cómo. En particular, nosotros no conocemos cuál es la curvatura de esta cosa.
¿Qué pasaría si estas curvas fueran así, por ejemplo, fueran angulares? ¿No podríamos encontrar un igual? ¿O no? Fíjate, entonces, que agregarle más ingresos a una persona, ¿no es cierto?, que agregarle más ingresos, ¿no es cierto?, no reporta ningún agregado a la utilidad social. Si las curvas fueran angulares, ¿no es cierto?, lo único que importaría, ¿no es cierto?, sería la distribución del ingreso. Este coeficiente E, ¿no es cierto?, sería casi infinito. ¿Qué pasaría, ¿no es cierto?, ahora si estas curvas fueran rectas? Esta diferencia no existiría. Pues a nosotros nos daría lo mismo, ¿no es cierto?, tener una distribución del ingreso por acá, o por acá, o por acá. Nos da lo mismo, porque la curva de indiferencia es recta, en ese caso. Si la curva de indiferencia es recta, ¿no es cierto?, nos importa un pepino la distribución del ingreso. Mientras más curvada, ¿no es cierto?, sea la curva de utilidad, ¿no es cierto?, esta diferencia, este tramo que está acá, ¿no es cierto?, va a ser mayor. Este coeficiente va a ser mayor. ¿Se dan cuenta? Eso significa, ¿no es cierto?, que a la comunidad le va a importar, va a ser cada vez más aversa a la desigualdad, ¿no es cierto?, en la medida, ¿no es cierto?, en que las curvas de indiferencia sean más angulares. Es súper importante saber las curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, de la sociedad sobre este punto. Y en este punto, ¿no es cierto?, no hay respuesta. ¿Ok? No hay respuesta, ¿no es cierto? Lo que propone Atkinson, ¿no es cierto?, es otra cosa. ¿No es cierto? Es decir, bueno, ensayemos alguna función de utilidad. Y una función de utilidad, ¿no es cierto?, típicamente, ups, ¿qué pasó aquí? De nuevo estoy haciendo hueá. ¿Qué ven ahí, muchachos? ¿Se ve la hoja en blanco, profe? Ah, bueno, claro, tengo una hoja en blanco. Y ahora ven una rayita como un crespito. Bueno, a ver, la función de utilidad que propone originalmente Atkinson, ¿no es cierto?, es una cosa de esta forma. O si se quiere, ¿no es cierto?, más genérico, ¿no es cierto?, la sumatoria de los... todo esto partido por alfa. ¿Están viendo lo que dibujé o no? Lo que escribí. Yo la veo en blanco, profe. ¿Qué coño pasa aquí por la grande perra? El Sí, profe. screen mirrors. Ahora sí. Ahí está, ahí está. Ah, ahí está. Ya estaba escribiendo como los hueones. Mm. Algo está pasando aquí que no entiendo muy bien. Bueno, la otra vez no funcionó simplemente el screen mirror, así que ah, dentro de todo que esté funcionando mal es toda una ventaja. Bueno, aquí está, ¿no es cierto?, la función de Atkinson, ¿ok? Esta función de Atkinson, ¿no es cierto?, ha tenido cambios, ¿no es cierto?, efectivamente, ¿no es cierto? Esta es la proposición original. En la práctica lo que está haciendo acá, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, es una función aditiva separable, ¿ok? Bien, funciones de utilidad en micro, ¿no es cierto? Sí, sí, profe. Sí, vimos. Bueno, esto es una aditiva Pero, separable, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos ocurre con este indicador? Bueno, va a depender de alfa, ¿ok? La función de utilidad, ¿no es cierto?, es creciente, ¿no es cierto? Mientras ¿qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Si alfa, ¿no es cierto?, es un coeficiente negativo, ¿qué es lo que nos ocurre ahí? La función de utilidad, ¿no es cierto?, es negativa, ¿no es cierto?, obvio, ¿no es cierto?, pero sube, ¿no es cierto?, es creciente si el ingreso de A y de las participantes, ¿no es cierto?, si el ingreso de las personas aumenta. ¿Ok? Lo más importante, ¿no es cierto?, es que si es más chico A, ¿no es cierto?, o sea, digamos, que A, por ejemplo, si A, ¿qué pasó aquí de nuevo? Ah, estoy con el borrador. Si A tiende a menos infinito, ¿no es cierto?, entonces el ingreso, ¿no es cierto?, el bienestar, ¿no es cierto?, depende de los más pobres, de los más pobres. ¿Ok? Tiende a menos infinito. ¿Ok?
Y si A es 1, ¿no es cierto? Por supuesto, esto pasa a ser una línea recta simplemente. ¿Ok? Significa, ¿no es cierto?, que W depende de la suma de ingresos. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Están quietos? Sí, profe. Queda claro por qué, ¿no es cierto? Sí. Está claro, ya, ok. Fenómeno. A ver, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Esta es una función exponencial, ¿no es cierto? Es decir, si yo esto lo leo a alfa, a un número menor que cero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me queda? Un 1 partido por algo, ¿no es así? O sea, si yo digo, mira, yo tengo, que si yo el ingreso del señor A, ¿no es cierto?, elevado a menos 2, por ejemplo. Y esto partido por menos 2, ¿no es cierto? Más, pongámosle un número, a ver cómo que queda. El ingreso del señor B, ¿no es cierto?, elevado a menos 2, ¿no es cierto? Y este es un menos 2 también. ¿No es así? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me queda aquí? ¿No es cierto? O sea, esto implica, ¿no es cierto?, que esta cosa, ¿no es cierto?, es I elevado a menos 2, ¿no es cierto? Eso es 1 partido por I al cuadrado por menos 2, más 1 partido por I sub B, ¿no es cierto?, al cuadrado por menos 2. ¿No es así? Les queda algo como eso. Estos números, ¿no es cierto?, son crecientes, ¿no es cierto?, si es que, si es que el coeficiente, ¿no es cierto?, si es que el ingreso de las personas aumenta. ¿Cierto? Está claro. O sea, esa cuestión funciona bien. ¿Qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, si es que alfa es un coeficiente muy negativo, digamos, menos infinito? Fíjate, ¿no es cierto?, que esto pasa a ser cero. ¿Te das cuenta? Pasan a ser expresiones muy negativas. ¿Te das cuenta? Muy negativas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la utilidad de la que va a reflejar esta función, ¿no es cierto?, va a depender, ¿no es cierto?, simplemente del ingreso de los más pobres. Los movimientos van a ser pequeños, pero movidos principalmente por el ingreso de los menos significativos dentro de la función. ¿Qué es lo que pasa si este coeficiente es 1? Fíjate lo que ocurre si es que esto es 1. Esto me queda 1 por I elevado a 1, ¿no es cierto?, más 1 por I elevado a 1 también. Me queda como la utilidad IA más IB. No depende del ingreso de nadie, depende simplemente de la suma de los ingresos. ¿Qué es lo que ocurre con esto, chanchitos? Bueno, por eso estaba buscando el índice de Taylor, ¿no es cierto? Porque yo sé que este índice se ha calculado, esta es la proporción original de Taylor, todo esto, ¿eh? De Atkinson. En la práctica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te dice a ti esto? Te dice, mira, en realidad, ¿no es cierto?, la forma en que tú consideras la desigualdad, ¿no es cierto?, más bien depende de tu función de utilidad. En realidad, ¿no es cierto?, es una herramienta de política. O sea, un candidato a la presidencia podría decir, mire, yo propongo alfa igual 1. Y alguien podría decir, ¿no es cierto?, mire, yo propongo alfa igual menos 10. No suena como un programa muy sexy, digamos, ¿no es cierto?, pero te está diciendo, ¿no es cierto?, cuánto es la aversión a la desigualdad de la comunidad. ¿Te das cuenta? ¿Qué prioridad darle, ¿no es cierto?, a los que están en la peor parte de la distribución del ingreso? En la clase anterior creo que alcanzamos a comentar, ¿no es cierto?, porque este caso, ¿no es cierto?, el caso del alfa menos infinito, ¿no es cierto?, significa en la práctica, ¿no es cierto?, que los únicos que mueven, si se quiere, el indicador de Atkinson, ¿no es cierto?, es lo que pasa con el ingreso de los más pobres. ¿Ok? Significa, ¿no es cierto?, que estamos en una receta de tipo Rawlsiana, igualitaria. ¿Se acuerdan cuando explicamos la cuestión del velo de la desigualdad? Es básicamente eso. Lo que nos importa, ¿no es cierto?, en ese caso, es cómo están en la condición en que están los extremadamente pobres. Los más pobres entre los pobres. O sea, en la práctica, ¿no es cierto?, este indicador, ¿no es cierto?, en la medida en que uno elige coeficientes alfa muy altos, ¿no es cierto?, negativos, se va a encontrar, ¿no es cierto?, con una política de tipo Rawlsiana. ¿Ok? Y en la medida en que uno escoge alfas muy cercanos a 1, ¿no es cierto?, entonces va a ocurrir lo contrario. ¿Qué es lo que ocurre con esto? En la práctica, ¿no es cierto?, este índice se ocupa bastante. ¿Ok? Atkinson, ¿no es cierto?, lo muestra en casi todos los indicadores de Naciones Unidas, que sí que.
Y creo que lo tenía en alguna parte por aquí. Atkinson. Ahí está el indicador de Atkinson. Ahí está una versión más moderna, ¿lo ven? ¿Qué Esto que está cosa aquí. será? A ver. Bueno, aquí está lo que les decía. El parámetro E se interpreta como el grado de aversión a la desigualdad. Pero en esta expresión, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que aquí tenemos una expresión matemática un poquito diferente, ¿no es cierto? Es decir, sigue siendo una función aditiva, pero esto es en realidad una CES. Una función del tipo CES, de coeficiente de elasticidad de distribución constante. ¿Sí? ¿La reconocen ahí? ¿O necesito ampliar la pantalla? ¿La ven bien o no? Ahí está. Es el índice de Atkinson que se utiliza de una manera un poquito más reformada, digamos, pero está diciendo lo mismo. Ojo, la versión inicial que les comentaba aquí en la pantalla, ¿no es cierto?, es una versión con funciones de utilidad separables. ¿Ok? Es una función de utilidad muchísimo más fácil, más sencilla, ¿no es cierto? Y de hecho, ¿no es cierto?, el índice A acá no es lo mismo de lo que había, que lo que yo les mostré ahora recién. Estas son versiones más avanzadas. Aquí está el X sobre mu. ¿Ok? Aquí está, pero es uno menos esto. ¿Ok? Es el recíproco. De una manera, más bien, o sea, aquí hay dos cosas. Lo primero es que estamos suponiendo una función de utilidad un poco distinta de lo que estábamos pensando hasta acá. Una función de utilidad con coeficiente de elasticidad de sustitución constante, ¿no es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que tenemos algunas características muy usuales de las funciones de utilidad. ¿Ok? Ustedes se acuerdan, me imagino, de eso. Pero la arreglamos de tal manera, ¿no es cierto?, de que este coeficiente E, ¿no es cierto?, ahora no vaya desde 1 hasta menos infinito, sino que va para el otro lado, valores positivos. ¿Ok? Va desde E igual a 0, ¿no es cierto?, hasta infinito positivo. ¿Ok? Ah, bueno, aquí está, aquí lo está diciendo, al representar intencionalmente en la función CES, elasticidad de sustitución constante, el índice de Atkinson se expresa de la siguiente forma. Aquí está. De nuevo, ¿qué es lo que me importa a este punto, chanchitos? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, esta idea de Atkinson, ¿no es cierto?, descansa de nuevo, ¿no es cierto?, en lo que habían comentado antes, la función de utilidad social. Es utilitarista. ¿Cómo agregamos la utilidad en la sociedad, ¿no es cierto? Y a partir de eso, ¿no es cierto?, entonces diseñamos políticas de igualdad o desigualdad o lo que sea, en la medida en que la sociedad exprese, ¿no es cierto?, sus preferencias sobre este tema. En la práctica, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, estamos tratando de modelar la aversión a la desigualdad, ¿no es cierto?, de una comunidad, y en función de eso, ¿no es cierto?, entonces nosotros calculamos qué tan desigual es nuestra distribución del ingreso. ¿Ok? O sea, no es un indicador puro por sí mismo, ¿no es cierto?, sino que es un indicador que considera, ¿no es cierto?, las preferencias de la comunidad, ¿no es cierto?, cuando mide la desigualdad. ¿Sí? ¿Se entendió, chanchitos? Sí, profe. Mm. Yo también. No, además, aquí fíjate, ¿no es cierto?, que te dice lo mismo que te había dicho recién, ¿no es cierto? Un valor E igual a 0, ¿no es cierto?, que equivale a nuestro alfa igual a 1, ¿no es cierto? Implica indiferencia entre la desigualdad y por tanto resulta en A igual a 0. ¿Ok? Cuando E tiende a infinito, ¿no es cierto?, en el caso A nuestro, el alfa tiende a menos infinito, ¿no es cierto?, el índice sensible solo la situación del individuo con menores ingresos. Y de nuevo, fíjate lo que te está diciendo acá. Es común calcular este índice con valores de E entre 0,5, 1 y 1,5. Porque valores superiores a 2 son altamente sensibles a las modificaciones en la parte baja de la distribución y por tanto pueden verse afectados por problemas de registro, de ingresos, cercano a cero, en la encuesta de hogares, bla, 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 bla. ¿Ok? De nuevo, ¿no es cierto?, estas dos ideas, ¿no es cierto?, estas ideas, ¿no es cierto?, de Taylor y Atkinson, ¿no es cierto?, son ideas un poco parientes entre sí. ¿Ok? En la práctica, ¿no es cierto?, nos está diciendo, mira, hay que ponderar, ¿no es cierto?, los extremos. ¿Ok? Hay que ponderar la desigualdad, ¿no es cierto?, por alguna forma, ¿no es cierto?, de preferencia social. Una, por una función de utilidad social, ¿no es cierto?, como propone Atkinson, ¿no es cierto?, otra, por consideraciones de tipo estadístico, principalmente de Taylor. ¿Ok? Pero es importante, ¿no es cierto?, tener claro, ¿no es cierto?, de qué se tratan estos indicadores. ¿Ok? Bueno, la idea de Taylor, ¿no es cierto?, de Atkinson, ¿no es cierto?, no es una mala idea, chiquitos. ¿Ok? No la descarten a priori. De hecho, lo siguiente que yo les habría dicho, ¿no es cierto?, ahora, ¿no es cierto?, ojo, cuidado con esto, ¿no es cierto?, esto que parece un poco ingenuo, ¿no es cierto?, no lo es. De hecho, uno podría medirlo.
Uno podría medir la aversión a la desigualdad, ¿no es cierto? Porque la gente está dispuesta a donar. Hay una disposición voluntaria a la gente a regalar plata. Y hay miles de iniciativas, ¿no es cierto?, que se hacen en esa línea. En Chile, ¿no es cierto?, que se yo, una iniciativa que podríamos considerarla cercana a eso, es el caso, por ejemplo, de la Teletón. La Teletón lo que hace, ¿no es cierto?, es decir, mire, estos pobres cabros que están para la corneta, que sé yo qué, ¿no es cierto?, que tienen problemas de discapacidad, bla, 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 ¿no es cierto?, y entonces, ¿no es cierto?, te los muestran en la tele, se sensibiliza, te hacen llorar a gritos, te los muestran por la televisión, que sé yo, durante 72 horas, ¿no es cierto?, te muestran, no, 24 horas. ¿Cuántas horas son? 36 horas. Después cada día más bueno. Todo aquello, ¿no es cierto?, entonces la gente regala plata. Sí, pues, regala plata. Está de alguna manera, ¿no es cierto?, mostrando su propia preferencia, ¿no es cierto?, su propia versión a la desigualdad. Por un grupo muy específico. Estoy de acuerdo, ¿no es cierto? No es fácilmente extendible ese ejemplo, ¿ok? Pero sí uno podría decir, bueno, la gente, qué sé yo, que dona plata, ¿no es cierto?, qué sé yo, al Hogar de Cristo, a, qué sé yo, a la iglesia, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, está de alguna manera expresando su propia aversión a la desigualdad. O sea, incluso esto podría ser medido a condición, ¿no es cierto?, de que los aportes para superar problemas de desigualdad, ¿no es cierto?, sean voluntarios. ¿Okay? O sea, esto es posible, ¿no es cierto?, de observarlo, ¿no es cierto?, de alguna manera. Bien, la hora, ya, se acabó la clase de hoy día, tranquilos. Parece que se acabó el curso, además, para más recache. Fin, ya. Déjeme compartir. Hagamos algo, contémonos la próxima clase, ¿no es cierto? Y no, bueno, les aviso por correo electrónico si vale la pena que nos reunamos. Yo voy a diseñar la prueba, ¿no es cierto?, para la próxima clase. La prueba. Claro, el trabajo, ¿no es cierto? Estoy pensando que sea un trabajo en grupo, ¿ok?